Muy buenos días. Nos encontramos en el espacio de práctica profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. Nuestra clase de hoy va a estar centrada en lo que es el estudio radiológico de las vías biliares, que llamamos colangiografías. No sin antes pasar nuevamente, brevemente, por la anatomía de la vesícula y de las vías biliares. Entonces, la vesícula biliar es una víscera hueca, pequeña, con forma de pera. Tiene un tamaño aproximado de 7 a 10 centímetros de diámetro, mayor. Se conecta con el intestino delgado, la porción del duodeno, por la vía biliar común y el conducto colédoco. Está adherida a la superficie visceral del hígado. La vesícula biliar está irrigada principalmente por la arteria cística. El principal medio de fijación es el peritoneo que recubre la vesícula en la zona que sobresale al lecho hepático. La función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado y que alcanza la vesícula a través de los conductos hepático y cístico, hasta ser requerida por el proceso de la digestión. La bilis es un líquido de color pardo verduzco que tiene la función de emulsionar las grasas, facilitando así su digestión y absorción. La cantidad de bilis almacenada es de 30 centímetros cúbicos aproximadamente. Bien, presenta tres partes. La porción del fundus, que se proyecta en el inferior y se relaciona con la pared abdominal. Sería esta porción. Perdón, ahí estamos en la diapositiva correcta. El fundus, entonces, que se proyecta en el borde inferior, lo vemos aquí, y se relaciona con la pared abdominal. El cuerpo, que está adherido al hígado y se dirige hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda, y es el que se encarga de almacenar la bilis. Y el cuello, que es la porción más cortita, adherida al hígado, se continúa con el conducto cístico. Las relaciones. En la cara anterior, su relación anterior, es el hilio hepático y el ligamento gastrohepático. En su parte posterior, la vena cava inferior junto al peritoneo lateral. En la porción superior, la cara visceral del hígado y en la parte inferior, con el duodeno. Hasta ahí hablamos de la vesícula. Ahora vamos a hablar de la anatomía de las vías biliares. Recuerden que se dividen en dos: intrahepática y extrahepática. Las intrahepáticas desembocan en dos ramas para dar origen al conducto hepático. Y las extrahepáticas son conductos hepáticos derecho e izquierdo, vía biliar principal y la vía biliar accesoria. Las vías biliares intrahepáticas. Origen en canalículos biliares, vierten en conductillos intralobulillares y los conductillos biliares periportales en conductos hepáticos derecho e izquierdo. Las vías biliares extrahepáticas transportan al duodeno la bilis producida por el hígado.
la almacena y se modifica. Se divide en dos porciones, vía biliar principal, que son los conductos hepáticos y colédocos, y la vía biliar accesoria, que es el cístico y el pancreático. Vamos a hablar del conducto hepático. Nace a nivel del ilio y desemboca en el conducto cístico. Los conductos hepáticos derechos e izquierdos se unen para formar el conducto hepático común. La unión se encuentra de 0,25 a 2,5 centímetros de la superficie del hígado. El conducto izquierdo es más largo que el derecho. Las medidas del conducto hepático común son muy variables y en la mayoría de las personas el conducto tiene entre 1,5 a 3 centímetros de largo. Vemos ahora el conducto cístico. El conducto cístico tiene alrededor de 3 milímetros de diámetro y unos 2 a 4 centímetros de largo. En un conducto corto es posible que penetren de manera inadvertida en el colédoco. Muy rara vez no existe el conducto cístico y la vesícula biliar se abre directamente al colédoco. En este caso es posible que el colédoco se confunda con un conducto cístico. El conducto colédoco es la continuación de los conductos císticos y hepáticos. Mide de 8 a 10 centímetros de largo y presenta 4 porciones. Una supraduodenal, una retroduodenal, una retropancreática y una terminal. Vemos la anatomía radiológica de esta sección que estamos hablando. La vesícula biliar con su fondo, cuerpo, cuello, el conducto cístico, que se une acá al hepático común y desembocan en el colédoco. Junto, el colédoco desemboca en el duodeno. Lo vemos aquí desde otro lado. El hepático común se une al cístico, forma el colédoco, desembocan en el duodeno. Ahora sí, el tema que nos compete hoy, las colangiografías. ¿Qué son las colangiografías? Es la técnica radiológica diagnóstica que consiste en opacificar las vías biliares, sin inclusión de la vesícula, mediante la introducción de una sustancia radiopaca que se elimina selectivamente por vía hepática, y la obtención subsiguiente de imágenes radiológicas. Vamos a ver los tipos de colangiografías. Y empezamos por la operatoria o intraoperatoria. Continuamos después con la postoperatoria. Las proyecciones utilizadas son frontal anteroposterior y la oblicua posterior derecha, las cuales nos van a demostrar la disposición de las vías biliares que se presentan opacificadas debido al medio de contraste inyectado. ¿Qué observamos en la frontal anteroposterior? El conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, el colédoco, la región de la papila duodenal, donde empieza el duodeno, y el duodeno en su asa ascendente. En una colangiografía postoperatoria, oblicua anteroposterior y posición oblicua posterior derecha, observamos la introducción de la sonda en T, ya lo vamos a ver más adelante. Un brazo de la sonda va hacia el conducto hepático común, la otra va hacia el colédoco. Observamos también el conducto pancreático y el duodeno contrastado. Ahí está, el duodeno ya con contraste.
La colangiografía operatoria o intraoperatoria, vamos a ver un poquito de la historia, es introducida por Mirici, por eso antes se llamaba miricigrafía, en 1932, se practica durante la cirugía, habitualmente durante una colecistectomía, y recuerden bien este término, colecistectomía, es la extirpación de la vesícula biliar. Ante la sospecha de la presencia de cálculos residuales de las vías biliares. Tras el drenaje de la bilis y en ausencia de obstrucción, esta técnica permite llenar con contraste, además de los conductos extrahepáticos, los intrahepáticos principales. ¿En qué casos está indicada una colangiografía operatoria? En la evaluación de las vías biliares luego de una colecistectomía, en una coledocolitiasis, en una estenosis postquirúrgica, anomalías congénitas y disfunción del esfínter de Oddi. La colangiografía operatoria se realiza para, entonces, anteriormente vimos en qué caso se realiza. Ahora vemos para qué la realizamos. Mostrar cualquier colectito no detectado antes, que es el objetivo primario del colectito, es la litiasis, sería el cálculo. Investigar la permeabilidad de las vías biliares, determinar el estado funcional de la papila de Vater, mostrar lesiones pequeñas, estenosis o dilataciones dentro de los conductos biliares y cuadros de neoplasias intramurales. ¿Qué medio de contraste voy a utilizar? Se utilizan los iodados hidrosolubles no iónicos y se prefieren disoluciones de 1/3 o 1/2 de la presentación comercial, especialmente cuando se trata de vías biliares dilatadas, en las cuales un medio denso podría ocultar pequeños cálculos. ¿Cómo se lo prepara el paciente? La comida de la noche antes del examen debe ser liviana y no debe contener grasas. Debe tener una ayuna como mínimo de 8 horas. El paciente debe abstenerse de masticar goma o chicle y de no fumar. Debe quitarse la ropa que cubre el tórax y el abdomen, colocarse la bata hospitalaria y realizar una enema de limpieza. Hacemos hincapié acá en el que el paciente no debe masticar chicle ni fumar. Como ya lo han visto en la colecistografía oral, el hecho de que el paciente estimula, mascando un chicle, estimula o fumando el peristaltismo del tubo digestivo, hace que indirectamente la vesícula trabaje secretando la bilis. Entonces lo que va a hacer es esforzar el trabajo, la quinesis vesicular, y si hay cálculos, estos cálculos van a viajar hacia los conductos y van a producir un mal mayor. Entonces evitamos masticar chicle y fumar como indicación de preparación al paciente para realizarse la colangiografía. ¿Cómo se procede? El paciente se encuentra en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica. Las proyecciones a tomar son la frontal y la oblicua posterior derecha. Se procede a tomar la radiografía preliminar antes del examen. Generalmente se realiza una directa abdomen simple, o sea, sin medio de contraste. Luego de extirpar la vesícula biliar, se inserta un catéter pequeño y se inyecta la sustancia de contraste. Acuérdense que este catéter es el drenaje que va a traer después el paciente para realizarse, cuando le realicemos la colangiografía postoperatoria. El cirujano inyecta de 6 a 8 centímetros cúbicos del medio de contraste bajo el control fluoroscópico. Tras la colecistectomía, a través del tubo en T, cuando se utiliza este último, suele hablarse de colangiografía operatoria tardía o de colangiografía operatoria por el tubo en T.
Ahí tenemos lo que observamos en la proyección frontal y en la proyección oblicua posterior derecha. En la frontal vemos la sonda que entra por el muñón del cístico, se ocupa el lugar de donde estaba la vesícula, que ya ha sido extirpada. Se dirige uno de los brazos hacia el conducto hepático común y el otro hacia el colédoco. Ya vemos lo mismo en la proyección oblicua posterior derecha. La colangiografía postoperatoria, también denominada con tubo en T o diferida, suele realizarse en el servicio de radiología después de una colecistectomía. El paciente que viene a realizarse una colangiografía postoperatoria, nosotros sabemos que de 14 a 20 días antes se extirpó la vesícula. Este examen implica la exploración de la vía biliar efectuada a través de un tubo con forma de T colocado en el colédoco para mantener el drenaje postoperatorio. Esta exploración se lleva a cabo para demostrar el calibre y permeabilidad de los conductos, el estado del esfínter de la ampolla hepatopancreática y la presencia de cálculos residuales o previamente no detectados, para saber, en resumen, si quedaron cálculos después de la cirugía. La colangiografía postoperatoria requiere de una preparación preliminar, la cual consiste en lo siguiente. Se pinza el tubo el día anterior, la exploración para hacer que se llene de bilis, como forma de prevenir la entrada de burbujas de aire en los conductos, donde simulan cálculos de colesterol. Se elude la comida precedente y en los casos indicados se administra un enema de limpieza 1 hora antes de la exploración. Parece todo muy complicado, pero ahora lo vamos a ver en un video y les va a resultar mucho más fácil y entendible. ¿Cómo se procede? El contraste utilizado es hidrosoluble, como dijimos, y orgánico, cuya densidad no debe superar el 25 o 30%. La cantidad de medio contraste no supera los 12 mililitros aproximadamente. Se realiza una radiografía de abdomen preliminar, se coloca al paciente en posición oblicua posterior derecha, se inyecta el medio de contraste bajo control fluoroscópico, tomando exposiciones puntuales en los casos indicados. Después de cada una de las varias inyecciones fraccionadas del medio de contraste, se realizan proyecciones a intervalos predeterminados, hasta que la mayor parte del contraste ha penetrado en el duodeno.